Bueno gente, finalizó el año de 2024 y como todos ustedes saben, dentro del canal hablamos sobre todo de UFC, de artes marciales mixtas, sí, pero sobre todo de la UFC y todo lo que acontece dentro de esa compañía. Tuvimos un año espectacular, tuvimos el evento numerado 300 y con él vinieron récords realmente impresionantes. Tuvimos peleas impresionantes también, caos espectaculares, eventos donde se mostró realmente dónde están los peleadores guerreros, dónde hay gladiadores, y vimos también lo que ocurrió en cada una de las divisiones, cómo hubieron nuevos campeones y cómo campeones antiguos recibieron derrotas apabullantes. Con esto quiero dejar en claro que en este video vamos a hablar un poco sobre la parte contraria a todos los éxitos que ocurrieron dentro de la UFC, y me refiero que voy a estar hablando un poco sobre las mayores decepciones desde mi punto de vista que ocurrieron en cuanto a los peleadores dentro de la UFC. Quiero dejar en claro que no voy a estar enumerando cada uno de los peleadores según la decepción más grande a la menos grande, para nada. Voy a simplemente estar dando los datos y por qué creo yo que llegaron a ser decepciones, ya sea porque no pelearon o ya sea porque recibieron derrotas realmente grandes dentro de su carrera este año 2024. Hay que tomar en consideración de que aunque sea el último en la lista o aunque sea el primero en la lista, no significa que su decepción fue mayor con respecto al otro. Okay. Simplemente es mi opinión con respecto a ese tipo de decepciones. Ay, ahora ya entendí. Quiero mencionar antes que todo las leyendas de la UFC o los peleadores que han sido leyendas en cada una de sus categorías dentro de la UFC, que para mí fueron totalmente decepciones. Y quiero empezar por la figura de Alexander Volkanovski, un campeón realmente consagrado dentro de la división de las 145 libras, un tipo que ha dejado la piel en esa división, que barrió con esa división, que le ganó a figuras tan importantes dentro de esa división como lo es Max Holloway, por ejemplo, otro campeón sumamente consagrado, y terminó este año derrotado, siendo aplastado por la figura de Ilia Topuria, una figura creciente que ha arrasado también con parte de la división, que ha finalizado en este año con dos de los más grandes de la división, y me refiero a Volkanovski y me refiero también a Holloway, finalizándolos a ambos. A pesar de que Volkanovski tenga esta historia realmente espectacular en esa división de peso, en la 145, el tipo venía de una derrota contra Islam Makhachev el año anterior sumamente aplastante, tomando una pelea con muy corto tiempo de anticipación, cosa que no debió haber hecho jamás. Sin embargo, tomó ese paso, tomó esa decisión, pues él consideraba de que iba a tener una gran retribución por parte de la UFC, y si él lograba obtener esa victoria frente a Islam Makhachev, realmente se iba a consagrar como un doble campeón dentro de la compañía. No lo consiguió, realmente lo que logró obtener con esa pelea fue un caos realmente espectacular y dañino para sus próximos encuentros dentro de su carrera, y así lo vimos reflejado en ese encuentro próximo que tuvo contra Ilia Topuria, donde Ilia, como ya les digo, le terminó por arrancar la cabeza. Glance, miss. Boom. Oh, out cold. You see his body immediately collapse. Otra figura legendaria dentro de la UFC que me decepcionó bastante fue el nombre de Kamaru Usman en la división de las 170 libras, los pesos welter. ¿Qué pasa con Kamaru Usman? Es que Kamaru para mí es el segundo mejor peso welter que ha tenido toda la UFC durante toda la historia, después evidentemente del principal, que es Georges St. Pierre, pero después de George viene sí o sí Kamaru Usman, un tipo que barrió con la división de las 170 libras, al igual que lo hizo, como ya les digo, Volkanovski en la 145. Kamaru hizo lo propio en la 170, barrió con todo el mundo, aplastó figuras sumamente importantes que en su momento venían siendo decisivas en sus posiciones en los rankings, como lo fue Duniño, también aplastando figuras emergentes en su momento como lo fue el mismo Jorge Masvidal, que si bien era una figura ya consagrada dentro de la UFC, venía emergiendo, su carrera hizo un despunte en el 2019. Y Kamaru Usman en el 2020 termina por aplastarlo, termina ganándole una pelea y posteriormente en una revancha directa termina por finalizarlo de una manera espectacular. Look, watch. After it hits, boom! Look at, he's out cold. Look, you see him try to get up. Le ganó también a un Colby Covington que en su momento era una figura sumamente importante en las 170 libras. Le ganó también a Tyron Woodley y de hecho frente a Tyron Woodley logró obtener ese cinturón. Por lo tanto, Kamaru es una figura consagrada. ¿Y por qué fue una decepción para mí este año? Simplemente porque no peleó. Lleva 3 derrotas consecutivas. En años anteriores sí, pero este año no lo vimos pelear y para mí eso realmente representa una decepción. Ya tiene un tiempo bastante prolongado de inactividad. Es cierto que Kamaru Usman ha estado lidiando con lesiones sumamente
sumamente importantes y complicadas dentro de su carrera. A lo largo de todo su palmarés, Kamaru Usman ha tenido este problema con las rodillas, con las lesiones en la espalda, codos, etcétera, pero sobre todo en la rodilla. Por lo tanto, él tiene que recuperarse de todo esto y yo lo entiendo perfectamente. Sin embargo, no quita que no pelear y estar todo este tiempo de inactividad es una gran decepción, sobre todo para una figura tan importante como lo es Kamaru. Everybody else, y'all need to put some respect on my name. Que yo creo sinceramente que todavía le queda gasolina en ese tanque. Kamaru Usman puede ofrecernos todavía cosas espectaculares y de hecho creo que lo vimos reflejado en esa última pelea que tuvo contra Khamzat Chimaev. Pelea con corto tiempo de anticipación y Kamaru Usman no salió finalizado. De hecho hizo una muy buena pelea que termina en las tarjetas de los jueces. Evidentemente una derrota, una decisión unánime a favor de Khamzat Chimaev, pero no lo hizo para nada mal, enfrentándose a un coco, a un tipo sumamente complicado como lo es Khamzat Chimaev en la división de las 170, pero en aquel momento se enfrentaron en la división de las 185 y ahora Khamzat Chimaev está demostrando que es un tipo peligroso en esta división. Otra superestrella que realmente me decepcionó dentro de este año 2024 fue la figura de Israel Adesanya en las 185 libras. Otro campeón sumamente importante dentro de la compañía, o por lo menos en los últimos años. Un campeón que fue sumamente dominante, que también, al igual que los dos anteriores nombres mencionados, como lo fue Kamaru, como lo fue Volkanovski, en sus respectivas divisiones, Israel Adesanya también dominó esta división de las 185 libras durante mucho tiempo. Muchos años Israel Adesanya peleando solamente en peleas estelares y por el cinturón, no solamente de las 185, sino que también lo intentó en las 205 enfrentándose a Jan Blachowicz. No logró conseguir ese campeonato, pero a modo de decisión de los jueces, o sea que Jan Blachowicz no pudo finalizar a un tipo como Israel Adesanya, que realmente la diferencia física entre ambos peleadores es simplemente notable. Israel Adesanya hizo lo que tenía que hacer, logró hacer cosas espectaculares. Esa pelea que tuvo, por ejemplo, contra Alex Pereira, que fue de hecho la última victoria que logró conseguir, demostró que todavía era un tipo que había que contar con él. A pesar de la derrota que había sufrido frente al mismo Alex Pereira, logró reponerse, logró noquear de una manera realmente espectacular a Alex Pereira. Sin embargo, pierde en aquel momento su cinturón contra Sean Strickland y cuando intenta recuperarlo otra vez peleando contra Dricus Du Plessis este año, termina siendo finalizado y he aquí la decepción tan grande que sufrí yo, por lo menos viendo a Israel Adesanya siendo sometido por parte de Dricus Du Plessis. Después de haber visto una pelea que no me decepcionó del todo, creo que Israel Adesanya hizo muy buena pelea, golpeó bastante, tuvo la mayor cantidad de golpes significativos marcados, pero era de esperarse. En el striking, Israel Adesanya es mucho mejor que Dricus Du Plessis. Sin embargo, Dricus no lo hizo mal, hasta el punto de que con toda la presión que estaba haciendo Du Plessis en la pelea de pie, lograba derribar a Israel Adesanya, un tipo que también tiene una excelente defensa contra derribo. Entonces he aquí mi decepción. Israel Adesanya, un tipo dominante, un campeón sumamente experimentado y consagrado dentro de la 185, no pudo contra Dricus Du Plessis, hasta el punto que Dricus lo finalizó. Otra figura que también me decepcionó bastante fue la de Henry Cejudo, un tipo que se esperaba muchísimo de él, un tipo que se esperaba que regresando de la forma en que él había terminado su carrera, que él se había retirado en su momento con ese doble campeonato simultáneo, un tipo que defendía incluso su cinturón, perdió en esta ocasión contra Merab Dvalishvili. Este fue el último encuentro que tuvo y fue este año. Sin embargo, desde que regresó, Henry Cejudo solo ha obtenido derrotas. Ahora se está pensando en que va a bajar hacia las 125 libras, pero cuando entró en las 135 peleó contra Sterling le ganó, lo dominó bastante e incluso se considera de que Sterling, sin poner una marcha extra, le logró ganar a un tipo como Henry Cejudo, a un medallista olímpico. Y después viene Merab y le da una total y absoluta pasada por arriba, porque esto fue lo que vimos en la última pelea. Por lo tanto, estamos viendo a un Henry Cejudo decadente, totalmente decadente, que se esperaba mucho más de él y sobre todo de la forma en la cual él se retiró en lo máximo de su carrera, en la cúspide de su carrera, regresa y hace esta serie de derrotas consecutivas que lo llevan a un punto de su carrera donde incluso está pensando en bajar de división para retomar, según sus propias palabras, el camino nuevamente de la victoria, como lo hizo en un principio cuando se convirtió en campeón de la 125 y posterior campeón en la 135, de esta forma doble campeón simultáneo dentro de la UFC.
Otra de las figuras sumamente importantes, en este caso de las 170 libras, volvemos a subir de categoría, es la figura de Colby Covington. Es otro que decepcionó muchísimo, un tipo que lleva muchísimo tiempo de inactividad antes de esa pelea evidentemente contra Leon Edwards, que fue el año pasado, fue en el 2023, pero en el 2024 tiene esta pelea, este último Fight Night del año contra Joaquin Buckley, después de intentar capturar otra vez el cinturón contra Leon Edwards, que lo hizo de una manera realmente fatal. Ahora mismo contra Joaquin Buckley acaba de demostrar otra vez más que su carrera está totalmente en decadencia, un tipo que ya para nada es ni siquiera la sombra de lo que él solía ser, un Colby Covington que era realmente espectacular, un tipo con mucho cardio que te presionaba desde un principio de la pelea hasta el final de la misma, que el tipo en cuarto y quinto asalto era una máquina de lanzar golpes, era una máquina de presionar, y sobre todo su pelea de suelo, que era simplemente espectacular. Contra Joaquin Buckley no pudo hacer absolutamente nada. Joaquin Buckley lo logró cortar por todos lados, le logró cercar todo ese planteamiento de juego y a fin de cuentas termina por llevarse una victoria frente a Colby Covington a una manera de TKO por una parada médica, por aquel corte tan grande y tan espectacular que le logró hacer justo debajo de la ceja. Colby Covington decepcionó exactamente por esto. Él decidió estar mucho tiempo de inactividad cuando no lo tenía que hacer. Esta fue la decisión que él tuvo y yo creo que esto fue lo que pasó factura dentro de su carrera. Un tipo que se veía realmente como uno de los prospectos más grandes que ha tenido la compañía en cuanto a las 170 para lograr convertirse en campeón. No lo logró. Campeón interino sí, pero no campeón indiscutido. Y esto es realmente la decepción que tenemos con Colby. Colby intenta regresar, pero no lo hace de una buena manera. Y ahora con Joaquin Buckley simplemente se está desmoronando. Fantastic from start to finish. Yeah, I mean the striking, some big shots. Buckley showing some really good wrestling defense. Just really concerned about the eyelid of Colby Covington. And saying he's had enough. Y para finalizar el video tenemos dos menciones especiales y me refiero a la figura de Paulo Costa y me refiero a Benoit Saint-Denis, dos peleadores que se esperaban muchísimo sobre ellos. Por un lado tenemos a un Paulo Costa que venía imbatido hasta que se enfrentó en aquel momento contra Israel Adesanya, pero es que este año específicamente ha perdido en 2 ocasiones consecutivas y no se le ve del todo bien. Perdió contra Whittaker de una manera realmente donde Whittaker mostró que había niveles, que el nivel de striking que tiene Whittaker con respecto a que tiene Paulo Costa es simplemente insuperable. Hay muchos escalones por encima. Y luego contra Sean Strickland le da un repaso de lo que es ser un peleador completo dentro de la UFC, sin tener que llevarlo al suelo, simplemente haciendo pelea de pie. Demostró la distancia que hay entre ellos dos y por eso es que Sean Strickland ahora mismo está peleando por el cinturón y por eso es que Paulo Costa simplemente está retrasado dentro del ranking de las 185 libras. Y con el nombre de Benoit Saint-Denis realmente es una decepción porque era un peleador que se esperaba muchísimo de él, un prospecto que venía con una potencia realmente grande, finalizando muchas figuras en su palmarés. Sin embargo se enfrenta, le dan la oportunidad de enfrentarse a un tipo como Dustin Poirier, que con esa pelea Benoit Saint-Denis iba a conseguir colarse directamente en las grandes ligas, donde se iba a estar enfrentando próximamente a cinturones o por lo menos lo más pegado posible a él. Sin embargo Dustin Poirier, a pesar de que iba perdiendo esa pelea, a pesar de que en sus intentos de guillotina estaba tirando totalmente por la borda todo su planteamiento de juego, simplemente con unas combinaciones muy certeras, logrando conectar de manera espectacular a Benoit Saint-Denis, termina por finalizando totalmente. Ahora bien, en este año, que es donde viene la decepción, después de esa pelea contra Poirier, termina enfrentándose a Renato Moicano y Renato Moicano le da una soberana paliza, finalizando un tipo como Benoit Saint-Denis, ganándole en el lugar donde se suponía que Benoit Saint-Denis iba a ser mucho mejor. Renato Moicano le da una pasada por arriba a puro ground and pound en el suelo y Renato Moicano lesionado. Por eso es que Benoit Saint-Denis para mí también decepcionó muchísimo este año porque se esperaba demasiado de él como figura emergente dentro de las 155 libras. Vamos a ver qué ocurre con él y con todos estos peleadores que les mencioné, exceptuando algunos de ellos que yo creo que lo que sigue para ellos es directamente el retiro, como lo es la figura de Colby Covington. Vamos a ver qué ocurre en próximos encuentros para todos estos gladiadores. Lo que sí es una realidad es que en este año, para mí, decepcionaron totalmente. Así que nada gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.